Hola a todos los amigos del canal, sean bienvenidos a una nueva jornada de lecturas del libro de teoría general del acto jurídico de Víctor Vial del Río. Estamos en el párrafo 17, vamos a ver la clasificación de los actos jurídicos. En el video anterior vimos los requisitos de los actos jurídicos. Los actos jurídicos admiten variadas clasificaciones atendiendo a diversos aspectos o puntos de vista, llamados en doctrina criterios directivos. Los criterios directivos son numerosos. Nos referimos en este trabajo solo a los más importantes. Letra A. Atendiendo al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el acto jurídico se forme, actos jurídicos unilaterales y actos jurídicos bilaterales. Actos jurídicos unilaterales son aquellos que para nacer a la vida jurídica requieren solamente la manifestación de voluntad de una parte. Por ejemplo, el testamento, la oferta, la aceptación, la renuncia de un derecho, la confirmación de un acto nulo, la concesión de poder de representación, la revocación del poder, la ratificación del mandante al mandatario que se extralimitó del poder, la ratificación del dueño de la venta de una cosa ajena, la aceptación de la herencia. Actos jurídicos bilaterales son aquellos que para nacer a la vida jurídica requieren la manifestación de voluntad de dos partes, por ejemplo, los contratos, la tradición, el pago efectivo o solución, la novación, el matrimonio. La doctrina designa al acto jurídico bilateral con el nombre de convención. Se define la convención como el acuerdo de voluntades de dos partes con un propósito definido y característico que produce como efectos la adquisición, modificación o extinción de derechos subjetivos. En el acto jurídico bilateral o convención existen dos partes que tienen intereses diversos enfocados hacia distintas direcciones. Cuando ambas partes llegan a un acuerdo y manifiestan en tal sentido su voluntad, nace el acto jurídico bilateral. Lo anterior se advierte claramente en los contratos en los cuales hay dos partes con intereses contrapuestos que han buscado ese mecanismo jurídico para dar satisfacción a una necesidad. Todo contrato es una convención a través de la cual se pretende crear derechos y obligaciones. La creación de derechos y de obligaciones es el efecto propio de los contratos. También se puede percibir con nitidez en el modo de adquirir el dominio tradición que requiere para nacer el consentimiento del tradente y del adquirente. Una vez que la tradición adquiera existencia jurídica, va a operar los efectos propios de esta, que son, por un lado, la transferencia del dominio del tradente al adquirente y, por otro, la extinción de la obligación de transferir el dominio que había adquirido el tradente en virtud de un título translaticio de dominio. Efectos dobles que explican que la tradición puede observarse bajo dos perspectivas diferentes, cada una de las cuales permite asignarle una distinta naturaleza. En efecto, la tradición se presenta como una convención que permite la adquisición del dominio o bien como una convención que extingue una obligación. Para el adquirente, la tradición es un modo que le permite adquirir el dominio de la cosa que le entrega el tradente y bajo esta perspectiva constituye una convención que persigue el traspaso de dominio o, si se quiere, la modificación de un derecho toda vez que a través de ella cambia la persona del titular del dominio. Para el tradente, en cambio, la tradición es equivalente al modo de extinguir las obligaciones denominado pago efectivo o solución, ya que una vez que la efectúa extingue la obligación de dar la cosa y constituye a su respecto una convención que persigue como propósito la extinción de una obligación. Hemos dicho que para diferenciar el acto jurídico unilateral del bilateral se atiende al número de partes cuya voluntad es necesaria para que el acto jurídico se forme. Nótese que no hemos dicho el número de personas, y ello es porque es posible que numerosas personas manifiesten una sola voluntad, con lo cual el acto no deja de ser unilateral. La clasificación de los actos jurídicos en unilaterales y bilaterales es estrictamente objetiva,
atiende solo al número de partes independientemente del número de personas que manifiestan su voluntad. Así, por ejemplo, la renuncia de varios usufructuarios al derecho de usufructo es un acto jurídico unilateral. En dicho acto hay una sola parte, aunque ella está constituida por más de una persona. En doctrina, los actos unilaterales se clasifican a su vez en simples y complejos. Acto unilateral simple es el que emana de la voluntad de una sola persona, por ejemplo, el testamento. Acto unilateral complejo es aquel que procede de varias personas físicas que no obstante están manifestando una voluntad común. Por ejemplo, la oferta que hacen varias personas de venta es un acto jurídico unilateral, pues a pesar de existir más de un interesado en su formulación, todos están manifestando una voluntad común sin que se observen intereses antagónicos o contrapuestos. Se llama autor a la parte cuya voluntad es necesaria para dar nacimiento al acto jurídico unilateral. El término partes se reserva para aquellas personas que, teniendo intereses antagónicos o contrapuestos, se ponen de acuerdo para dar nacimiento a un acto jurídico bilateral. Es importante destacar finalmente que no altera el carácter de unilateral de un acto jurídico la circunstancia de que éste, para producir la plenitud de sus efectos, pueda requerir en ciertos casos la manifestación de voluntad de otra persona que no sea el autor. Tal cosa ocurre, por ejemplo, en el testamento. La sola voluntad del testador basta para dar vida al acto jurídico unilateral denominado testamento. Sin embargo, para que ese acto jurídico produzca la plenitud de sus efectos, será necesario que el heredero testamentario, una vez muerto el causante, manifieste su voluntad de aceptar la herencia. Queda claro en todo caso que el testamento y la aceptación de la herencia son dos cosas distintas y que la voluntad del heredero no se requiere para que el testamento nazca a la vida jurídica. Volviendo a los actos jurídicos bilaterales, decíamos que estos reciben el nombre de convenciones. El Código Civil, según se desprende de la sola lectura de los artículos 1437 y 1438, hace sinónimos los términos convención y contrato. Dice el artículo 1437 que las obligaciones nacen ya del concurso de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, definiendo el artículo 1438 el contrato convención. La conjunción o utilizada en las disposiciones citadas deja de manifiesto que para el legislador contrato y convención son una misma cosa. La doctrina, en cambio, diferencia claramente la convención del contrato, estableciendo entre ambos una relación de género a especie. La convención es el género, en tanto que el contrato es una especie dentro del género convención. Todo contrato es una convención, en cambio no toda convención es un contrato. Por ejemplo, la tradición es una convención, pero no es un contrato. Los efectos de la convención pueden consistir en la creación, modificación o extinción de un derecho. En cambio, los efectos del contrato son más reducidos, consisten en los derechos y obligaciones que el contrato crea. Por eso se dice que el contrato es una convención que crea derechos y obligaciones. Bajo la perspectiva antes mencionada, el Código Civil incurre en un error al identificar los términos convención y contrato que la doctrina distingue en términos precisos. Sin embargo, la asimilación del contrato a la convención no presenta problemas en la práctica desde el momento que los principios y reglas generales por los cuales se rigen tanto las convenciones que crean derechos, contratos, como las que los modifican o extinguen son los mismos. La crítica que se hace al código es, pues, meramente conceptual. Antes de terminar esta clasificación debemos decir algunas palabras en relación con los actos jurídicos llamados plurilaterales. La doctrina moderna agrega a la clasificación clásica que distingue entre actos jurídicos unilaterales y bilaterales otra categoría de actos, los llamados actos jurídicos plurilaterales,
que son aquellos que para nacer requieren la manifestación de voluntad de más de dos partes. Un ejemplo de acto jurídico plurilateral lo encontramos en la novación por cambio de acreedor, que requiere la manifestación de voluntad de tres partes: del deudor, del tercero que acepta la nueva obligación que contrae en su favor el deudor, y del acreedor que consiente el liberar de la obligación primitiva al deudor. Al artículo 1631, número 2 del Código Civil. Letra B, ahora vamos a ver la segunda clasificación, o la letra B como otra clasificación. Ahora atendiendo a que la producción de los efectos del acto jurídico puede o no encontrarse subordinada a la muerte del autor o de una de las partes, actos jurídicos entre vivos y actos jurídicos por causa de muerte. Actos jurídicos entre vivos son aquellos que para producir los efectos que les son propios no requieren por su misma naturaleza la muerte del autor o de una de las partes. Por regla general, los actos jurídicos son entre vivos. La excepción está constituida por los actos jurídicos por causa de muerte o mortis causa, que son aquellos que por su misma naturaleza requieren como supuesto necesario e indispensable para que el acto produzca los efectos que le son propios la muerte del autor o de una de las partes. En esta categoría de actos se encuentran el testamento y el mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante. La sola definición del testamento que contempla el artículo 999 del Código Civil deja en evidencia el carácter de mortis causa que tiene dicho acto cuando dice la ley que la disposición de bienes que hace el testador tendrá pleno efecto después de sus días, conservando éste mientras viva la facultad de revocar las disposiciones contenidas en él. En lo relativo al carácter de mortis causa del mandato destinado a ejecutarse después de la muerte del mandante y que constituye un tipo o especie de mandato, cabe hacer presente que por regla general dicho contrato es entre vivos, pues no requiere por naturaleza la muerte de una de las partes para producir los efectos que le son propios. Por el contrario, la muerte de una de las partes acarrea por norma general su extinción. La ley contempla, sin embargo, la posibilidad de que el mandato suponga precisamente la ejecución de un acto que necesariamente deba realizarse después de la muerte del mandante, en cuyo caso los efectos propios del mandato están subordinados a la muerte de este, artículo 2169 del Código Civil. Lo que hace que un acto sea entre vivos o mortis causa es la necesidad que éste puede o no tener de que se verifique la muerte del autor o de una de las partes, para lo cual hay que atender a la naturaleza del acto. La compraventa y la generalidad de los contratos son actos entre vivos, pues todos ellos por su misma naturaleza producen sus efectos sin que sea necesaria la muerte de nadie. Ello no obsta a que las partes otorguen el carácter de mortis causa a un acto que por su naturaleza no lo es, lo que ocurriría, por ejemplo, en el contrato de compraventa, en que se estipula que la obligación del vendedor de hacer la tradición de la cosa vendida o la obligación del comprador de pagar el precio será exigible solo después de la muerte de uno u otro. Vamos a otra clasificación, ahora a la letra C, atendiendo a la utilidad o beneficio que reporta el acto jurídico para quienes lo ejecutan. Actos jurídicos a título gratuito y actos jurídicos a título oneroso. Actos jurídicos a título gratuito son aquellos que se celebran en beneficio exclusivo de una persona o de una parte, por ejemplo, el contrato de donación. Actos jurídicos a título oneroso son aquellos que se celebran teniendo en consideración la utilidad o beneficio de ambas partes, por ejemplo, el contrato de compraventa. En el contrato de donación que poníamos como ejemplo de acto jurídico a título gratuito, el donante, por mera liberalidad, se desprende de un bien en beneficio del donatario sin que éste deba darle a nada a cambio. Solo el donatario reporta beneficio o utilidad del contrato. El donante, lejos de obtener utilidad alguna, se va a empobrecer, pues disminuye su patrimonio. En la compraventa, típico contrato a título oneroso, se tiene en consideración la utilidad o beneficio de ambas partes. El vendedor, si bien se desprende de una cosa, recibe a cambio el precio
y el comprador, a cambio del precio que entrega, va a incorporar a su patrimonio la cosa comprada. Vamos a otra clasificación ahora, letra D, atendiendo a que el acto jurídico puede o no producir sus efectos de inmediato y sin limitaciones, y actos jurídicos puros y simples y actos jurídicos sujetos a modalidad. Actos jurídicos puros y simples son aquellos que producen sus efectos de inmediato y sin limitaciones, constituyendo la regla general. Actos jurídicos sujetos a modalidad son aquellos cuyos efectos están subordinados a una modalidad. Se definen las modalidades como las cláusulas que se incorporan a un acto jurídico con el fin de alterar sus efectos normales. Por ejemplo, las partes estipulan una condición de que dependa el nacimiento de un derecho o un plazo para el ejercicio del mismo. Las principales modalidades son la condición, el plazo y el modo. La doctrina agrega la representación y la solidaridad, pues alteran los efectos normales del acto jurídico en que inciden. Vamos a otra clasificación ahora, letra E, atendiendo al contenido de los actos jurídicos. Actos jurídicos de familia y actos jurídicos patrimoniales. Los actos jurídicos de familia son aquellos que atañen al estado de las personas o a las relaciones del individuo dentro de la familia. Por ejemplo, el matrimonio, el reconocimiento que hace el padre, la madre o ambos de la filiación no matrimonial del hijo, la adopción. Los actos jurídicos patrimoniales son aquellos que tienen por finalidad la adquisición, modificación o extinción de un derecho pecuniario, es decir, de un derecho apreciable en dinero. Por ejemplo, el contrato de mutuo, el pago de una deuda. Vamos a otra clasificación ahora, letra F, atendiendo a que el acto jurídico puede o no subsistir por sí mismo. Actos jurídicos principales y actos jurídicos accesorios. Actos jurídicos principales son aquellos que subsisten por sí mismos sin necesidad de otro acto que les sirva de sustento o de apoyo, por ejemplo, la compra-venta. Actos jurídicos accesorios son aquellos que para poder subsistir necesitan de un acto principal que les sirva de sustento o de apoyo al cual acceden. Los actos accesorios se clasifican en actos de garantía y en actos dependientes. Los actos jurídicos de garantía se denominan cauciones. Las cauciones se constituyen para asegurar el cumplimiento de una obligación principal de tal manera que no pueden subsistir sin ella. Artículo 46 del Código Civil. Son cauciones, por ejemplo, la prenda, la hipoteca, la fianza. Los actos jurídicos dependientes son aquellos que, si bien no pueden subsistir sin un acto principal, no persiguen asegurar el cumplimiento de obligación alguna. Por ejemplo, una capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio, en virtud de la cual los esposos pactan la separación total de bienes. Dicha capitulación no puede subsistir sin el acto principal, el matrimonio. Es oportuno destacar que los actos jurídicos accesorios no pueden subsistir, es decir, mantener la vida o seguir viviendo sin un acto jurídico principal que les sirva de apoyo, pero pueden tener existencia jurídica con anterioridad al acto principal. Normalmente los actos accesorios de garantía o cauciones se constituyen con posterioridad o coetáneamente con el acto jurídico principal, pero es posible que se constituyan antes del acto al cual acceden. Tal cosa puede ocurrir, por ejemplo, en la hipoteca para garantizar obligaciones futuras. Artículo 2004-13 del Código Civil. La capitulación matrimonial celebrada antes del matrimonio, por la cual se pacta la separación total de bienes, precede por su misma naturaleza al matrimonio que le sirve de apoyo. Es posible en consecuencia que el acto accesorio exista antes que el acto principal, pero es imposible que subsista sin este, faltando en definitiva el acto principal, el accesorio caduca, muere. Vamos a otra clasificación ahora. Letra G, atendiendo a que la ley puede o no exigir formalidades para su celebración. Actos jurídicos solemnes y actos jurídicos no solemnes. Los actos jurídicos solemnes son aquellos que están sujetos a la observancia de ciertas formalidades especiales requeridas, sea para la existencia misma del acto, sea para su validez, de tal modo que su omisión trae como consecuencia la inexistencia del acto o su nulidad.
Los actos jurídicos no solemnes son aquellos que no están sujetos a requisitos externos o formales para su existencia o para su validez. Un ejemplo de acto jurídico solemne es la compraventa de un bien raíz que debe otorgarse por escritura pública, artículo 1801 del Código Civil. La escritura pública se requiere para la existencia misma de la compraventa, constituyendo el único medio a través del cual las partes pueden manifestar su voluntad de comprar y vender respectivamente. Vamos a otra clasificación ahora, letra H, atendiendo a que el acto puede o no encontrarse regulado por la ley, actos jurídicos nominados y actos jurídicos innominados. Actos jurídicos nominados o típicos son aquellos que por su trascendencia socioeconómica se encuentran regulados por la ley, lo que significa que ésta señala el supuesto de hecho al cual atribuye efectos jurídicos y determina estos. Por ejemplo, todos los contratos que reglamenta el Código Civil, el testamento. Actos jurídicos innominados o atípicos son aquellos que, pese a no estar contemplados por el legislador, pueden adquirir existencia jurídica en aplicación del principio de la autonomía privada, que reconoce a los particulares el poder o facultad de crear relaciones jurídicas. Los actos innominados o atípicos que no atentan contra la ley, el orden público y las buenas costumbres producen los efectos queridos por las partes, rigiéndose en lo no previsto por ellas por las reglas generales a que se sujetan los actos y declaraciones de voluntad. Han surgido así en la vida jurídica contratos no tipificados por la ley, como es, por ejemplo, aquel a través del cual se transfiere a un futbolista profesional de un club a otro. Lo importante de esta clasificación es que los actos nominados producen los efectos establecidos por la ley cuando tipificado el acto, aunque las personas que lo celebran no los hayan estipulado o aún más los ignoren. Los actos innominados, en cambio, producen solamente los efectos que las partes han previsto expresamente o que pudieran desprenderse de la intención que tuvieron las partes para celebrar el acto. Con eso terminamos el capítulo primero, ¿no es cierto?, del acto jurídico, y vamos ahora al capítulo 2, que sería la voluntad jurídica.